Buenas noches, estimados amigos. Siendo las 7:35, entonces demos inicio a esta charlita. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creador inefable, tú que eres la verdadera fuente de luz y de sabiduría y el principio supremo, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi inteligencia el resplandor de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía, e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender, ingenio para interpretar y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Tú que eres verdadero Dios y hombre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. San José, artesano, ruega por nosotros. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. San Luis y Santa Cecilia Martán, ruega por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, estimados amigos, muy buenas noches. Entonces, lo que nos corresponde ver el día de hoy es el octavo mandamiento. Pregunta, ¿el octavo mandamiento de qué trata? Levantar falso testimonio. Exacto, no levantar falso testimonio ni mentir. Eso habla el octavo mandamiento. Entonces, lo que vamos a ver en este momento son los deberes relativos a la fama y lo que se relaciona con el pensamiento y con la palabra. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué es la fama? ¿A alguien se le ocurre? No sé, porque hablamos muchas veces de que hay una persona que tiene mucha fama. A veces hablamos de que hay personas que se les deterioró, ¿sí? Entonces, en este sentido, ¿qué es la fama? Muy conocido. ¿Perdón? Muy conocido. Ser muy conocido, ser alguien notable. Bien, puede ser, pero ¿qué más podría ser la fama? ¿Prestigio? Prestigio, sí, sí. Entonces, ser reconocido, prestigio y una Un última, buen nombre. un buen nombre. Exacto. Entonces, por fama o reputación se entiende la buena opinión que las personas, que el público que nos rodea tienen acerca de nosotros. Eso se entiende por fama. La buena opinión del público respecto a una persona. Entonces, después de la vida, de este bien que nosotros tenemos de la vida, no hay para el hombre otro bien más importante que el de la reputación, ¿sí? O de pensamiento por el juicio y sospecha temerarios, o de palabra por la detracción de un chisme y falso testimonio. Entonces, ¿de qué forma se puede quebrantar? Hola. Por un falso testimonio. ¿Y por qué otra cosa más? Lo Mala acabé de... información, ¿no? Pero lo acabé... Mala recomendación. No lo Por acabé. murmuración. El chisme. Ser juzgado. Ustedes me están prestando atención. No sé si se escucha bien lo que yo estoy hablando. ¿Eh? Entonces, aquí, vamos, menos mal este cuadrito. Entonces, aquí vamos a hablar de la fama y de cómo se quebranta. ¿Mm? Entonces, en un primer momento, a ver, aquí, ¿dónde está esto?
Entonces, en un primer momento, habíamos dicho que la reputación se puede quebrantar de dos formas. Por el pensamiento, ¿sí? Por la palabra. O, exacto, exacto, por la palabra. ¿Sí? Entonces, lo que hace referencia al pensamiento es lo que nosotros llamamos el juicio y sospecha temerarios. ¿Sí? Vamos aquí. Juicio. Exacto, el juicio temerario. El juicio temerario. Y por la palabra, entonces, lo que nosotros llamamos, bueno, lo que en el catecismo se encuentra como la detracción. Y la detracción puede ser de varias formas. Bueno, sí, está el chisme y el falso testimonio. Listo. Detracción, chisme y el falso testimonio. Y hoy en día, pues justamente hay que pensar con todo este tema de las redes sociales, que es como incendiar una bodega llena de paja, porque es gravísimo. Las redes sociales hoy en día, alguien dice algo de una persona y lo dicen de forma impensada, ¿sí? De forma, se me fue el adjetivo, pero lo hacen sin pensar acerca de las cosas que se dicen y terminan causándole una deliberada, sí, de forma deliberada, pero entonces irresponsable, de forma irresponsable. Entonces se ponen a decir un montón de cosas y terminan dañando la fama, y el problema es que ese tema de las redes sociales hace que crezca por todos lados el mal comentario respecto a una persona. Entonces, el juicio temerario es tener como cierto un pecado del prójimo sin motivo suficiente. ¿Sí? Eso es el juicio temerario. Y la sospecha temeraria, aquí podemos estar visto juicio. Juicio temerario y la sospecha temeraria. ¿Sí? Entonces, el juicio temerario es tener como cierto un pecado del prójimo, pero sin motivo suficiente. ¿Sí? Sin motivo. Y la sospecha temeraria es inclinarse a tener como cierto un pecado sin motivo suficiente. ¿Sí? Entonces aquí es inclinarse. Inclinarse. Entonces podríamos decir que en el juicio se afirma como cierto el pecado del prójimo. En el juicio se afirma, se afirma. En cambio, en la sospecha solamente se supone como probable. ¿Sí? Sí me estoy haciendo entender, y pueden ir mirando el cuadrito que estamos haciendo ahí en el chat, en la presentación, perdón. ¿Sí? Entonces, el juicio y la sospecha, para que sean pecados, deben ser temerarios, esto es, sin un motivo suficiente. Si hay motivos, con mucha frecuencia hay motivo suficiente para la sospecha, pero no para el juicio. ¿Sí? Y en este caso, si uno se contenta con sospechar sin afirmar como cierto, no comete pecado. Entonces, esto es lo que dice San Agustín acerca del pecado, que sentir no es consentir. Yo puedo tener en la cabeza muchas ideas acerca de algo, muchas suposiciones, ¿sí? Más o menos pero si yo no afirmo nada. Como una simple inspección, o sea, como porque te supongo. O sea, la sospecha temeraria sí es una mera suposición, así es. Pero entonces no se afirma, no se está afirmando nada. En cambio, con el juicio sí se está afirmando algo. Entonces, si a veces se nos viene a la cabeza sospechas,
pues bueno, en ese caso no cometemos pecado. El juicio y la sospecha son temerarios y son pecados de pensamiento. Si se revelan sin causa justa a otra persona, ahí viene otro pecado, porque entonces se sale de la esfera personal, se sale del pensamiento y pasa ya hacia el exterior, se exterioriza esa idea que yo tengo. Y eso es lo que se llama la detracción. Puede ser motivo suficiente para que el juicio o la sospecha no sean temerarios el dictamen de una persona prudente y bien informada. ¿Sí? Entonces aquí también hay que tener en cuenta las inclinaciones propias. Si es una persona que está bien informada, que es una persona que es prudente a la hora de emitir sus juicios por medio de las palabras, entonces no serían temerarios y se entiende que no son temerarios porque hay argumentos que alimentan ese pensamiento, ¿sí? Entonces, aquí está también el tema de escrúpulo, porque a veces hay personas que tienen una conciencia muy delicada y creen que están haciendo juicios temerarios cuando solamente hay sospechas, ¿sí? Pero entonces eso es cuando las personas tienen una conciencia muy delicada y tienden a caer en el escrúpulo. ¿Sí? Entonces, hay que tener en cuenta perdón, ¿se está escuchando bien o se está entrecortando? No, señora, Escucho bien. por ahí se escucha bien. Escucho bien, Mauricio. Bueno. Bueno, entonces a algunos se les entrecorta y a otros no. Entonces, bueno, ya debe ser que el problema es como el internet en general, porque de hecho justamente apagué la cámara porque me estaban diciendo que se estaba entrecortando. Pero bueno, sigamos. Aquí alguien escribió algo en los comentarios, dice, bueno, eso ya lo vamos a ver más adelante, Mari, cuando se trata de pecados públicos. Entonces, aquí conviene recordar lo que la Iglesia dice en el Catecismo de Trento, ¿sí? Y efectivamente dice que el apóstol Santiago nos dice que quien no peca con la lengua es varón perfecto. Por ahí y por las palabras que siguen, vemos la importancia de este octavo mandamiento y se nos advierten dos cosas. Una, que el pecado de la lengua se haya muy extendido entre las personas. Y segundo, que proceden de él males muy grandes, como por ejemplo pérdida de los intereses, de la honra, de la vida y de la salud del alma. Por eso debemos agradecer vivamente a Dios que nos libre de las injurias de nuestros prójimos y proteja nuestra fama por medio de esta prohibición de injuriar. Y de este mandamiento se desprenden también dos cosas, pues prohíbe levantar el falso testimonio. Y por otro lado, manda a que ajustemos nuestros dichos y obras según la verdad. En cuanto a más, digamos, escucha Jorge Soros, ¿sí? Sí. Me parece que es una persona que no es muy buena, pues, o sea, pues no es de juzgar ni nada, pero pues es una persona que apoya, digamos, todo lo que es, pues, digamos, que va en contra de los principios cristianos. Digamos, si ese señor necesitara que uno pudiera prestarle ayuda, ¿uno tiene que hacerlo o no? Pues es que, o sea, ese es un caso muy hipotético, ¿sí? Porque yo no creo que Soros llegase a venir aquí a Colombia. Bueno, o mi pregunta, o así, digamos, para abrirla a una persona que, digamos, se comportara de la misma manera que él. Bueno, a ver, entonces en ese caso, ¿qué pasa? La Sagrada Escritura dice que no devolváis mal por mal. De hecho, es una lección de mansedumbre muy fuerte, todo para nuestra idiosincrasia colombiana, porque nosotros hemos estado en guerra desde hace podría decirse, más de 100 años, por todos los temas de partidos políticos, después la guerra de guerrillas, últimamente de nuevo partidos políticos, y bueno, estamos viendo las consecuencias en estas crisis sociales que se han manifestado en estos días.
¿no? Es un poco difícil a veces reconocer ese mensaje de mansedumbre. Y de hecho, leyendo y estudiando sobre este tema del octavo mandamiento, recordaba cómo nuestro Señor en la cruz y en su pasión y muerte se metieron hasta con su honra, ¿no? Fue una cosa supremamente grave, porque lo acusaron y lo acusaron en un juicio público y ante el pueblo lo señalaban como un malhechor, al punto que lo crucifican en medio de dos ladrones, ¿no? Pero entonces, aquí los temas de moral son muy concretos, ¿sí? Entonces, en este caso, aquí tenemos que ser buenos con todos, absolutamente con todos. ¿Sí? Bienaventurados los pacíficos porque poseerán la tierra. Y en este caso, de esta gente que es tan mala, gente que tiene principios anticristianos, gente que lucha contra la fe católica, hay que rezar por ellos. Acordémonos que en las oraciones de la noche del librito azul, también pedimos por nuestros enemigos. Y también hay una razón psicológica detrás de todo eso, bueno, principalmente el tema de la gracia, ¿no? Pero psicológica también, porque cuando una persona vive con odios, es una persona que no duerme en paz, que no vive en paz. Y por eso a veces son necesarios esos ejercicios de sanación interior respecto a perdonar las ofensas. ¿Sí? Pero entonces, si esta persona llegase a necesitar nos comportaríamos como el buen samaritano. Sí, don Luis. Ok, listo, bueno. Bueno. No, sí. No, obviamente porque pues es como difícil, o sea, digamos, pues obviamente... Yo pondría el ejemplo de una forma más práctica que sí se relaciona con nuestro diario vivir. De pronto en nuestros ambientes sociales a veces tenemos amigos, bueno, o compañeros, o amigos de la infancia que por el paso del tiempo se volvieron de una corriente política, ideológica, anticatólica. A veces hasta los mismos familiares, algunos que se vuelven de otra religión u otros que pierden hasta la fe. Entonces, en esos casos, nosotros tenemos que ser buenos con ellos, rezar por ellos, tratar de ser muy amables con ellos, ¿sí? Para que podamos cumplir pues, con esos preceptos que se relacionan al prójimo. Porque también esto tiene una razón de fe. Y acordémonos lo que dice nuestro Señor. Si no amáis a vuestro prójimo a quien veis, ¿cómo podréis decir que amáis a Dios a quien no veis? ¿Sí? Es muy lógico, ¿sí? Todo esto está como concatenado, ¿sí? Y al final uno, pues tampoco es que uno se vuelva un cobarde pusilánime, porque Dios nos dé la gracia, que si tenemos que dar la vida por nuestro Señor, pues bueno, hay que darla, siempre que Él quiera, ¿no? Porque también el martirio es una gracia que no se puede abrogar. Y dice, ay, es que como... Ustedes se acuerdan de qué estoy hablando. Ay, Señor, yo iré contigo hasta el final de todo. Yo lucharé por ti, yo iré hasta el final, hasta el último momento contigo. Y nuestro Señor, ay, antes de que cante el gallo 3 veces, ya me verás negar. ¿Sí? Entonces, son gracias que uno le tiene que pedir a Dios, por ejemplo, este tema del martirio. Pero entonces, respecto a ese tema, no es ser pusilánimes, sino que por el contrario, Señor, ser mansos. ¿Sí? Y es como la batalla diaria. Yo me imagino que aquí muchos de los que están aquí en la charlita de hoy, a veces nos sentimos impotentes, nos da mal genio, al ver tantas cosas como que afectan el diario vivir y el desarrollo de la iglesia y de nosotros mismos en cuanto a la fe, ¿sí? Entonces, hay que rezar, y hay que rezar mucho, sobre todo por nuestros gobernantes, por quienes a veces nosotros no tenemos ninguna, pero nos toca rezar por ellos para que el buen Dios los ilumine. Y hay otro tipo de personas que son los que se llaman enemigos, y por esos también hay que rezar, para que el buen Dios les dé la gracia de ganarse el cielo. ¿Mm?
una pregunta en cuanto a los enemigos. Por ejemplo, pues digamos, en mi caso, yo he hecho, pues yo enemigos no tengo, ¿sí? Pero pues digamos el tema que lo que me acabas de explicar respecto a los enemigos de la iglesia, ellos son enemigos de uno entonces, por sustracción, ya, o sea, directamente ellos son enemigos de nosotros, ¿sí? Sí, sí, claro, sí, porque es contra nuestros padres y les trata de hacer daño, pues se convierte como en alguien contrario a nosotros. Pero ya la connotación de enemigo pues puede variar, porque si volvemos a la pregunta que usted hizo al inicio, si esta persona llega a necesitar ayuda, yo se la puedo dar, sí, por más de que él se comporte como un enemigo contra nosotros, pero nosotros podemos rezar por él y comportarnos nosotros como amigos, sí, porque el tema de tener enemigos no se trata tanto de que existan, sino de que yo reconozca a esas personas como tales. Nuestro Señor Jesucristo con los fariseos en algunos momentos se comportó de una forma muy fuerte, pero para hacerles ver sus pecados. Y otra gran cantidad de veces también se comportó con mucha mansedumbre. De hecho, pues lo vemos en la pasión. ¿No? Entonces, cuando se dice que no hay que levantar el falso testimonio contra el prójimo, quiere significar que a nadie, sin excepción, podemos dañar de semejante manera, a nadie, ni siquiera a nosotros mismos. Ese también es otra cosa. Hay gente que por un exceso de devoción entonces se habla muy mal de sí misma, ¿sí? Entonces, no sé, se nota como un discurso un poco a veces muy coherente con la fe. Entonces, ni siquiera contra uno mismo uno tiene que ganarse la fama, ¿sí? Sí, hay actos de humildad, de decir, bueno, pues rece por mí, porque pues, la verdad no es que yo sea una persona que me crea muy virtuosa, ese tipo de cosas sí se pueden decir. Pero entonces aquí lo que se quiere entender es que uno no puede llegar a esos excesos de hablar mal de uno mismo solamente porque sí, ¿sí? Porque ya eso va al otro extremo. A veces detrás de eso hay como un orgullo disfrazado de humildad, ¿sí? Pues la ley de la caridad nos manda a practicar en nosotros mismos la regla de amar al prójimo. Entonces, no levantar falso testimonio. Falso testimonio se entiende como lo falso que dice de otro, con un buen o un mal fin, en un juicio o fuera de él, ¿sí? Porque no solo cuando la persona está frente a un estrado y está rindiendo un testimonio, no solo se entiende eso como el testimonio, sino también fuera de esos ámbitos jurídicos. Entonces, el falso testimonio tiene una gran malicia, ¿sí? Y sobre todo cuando hay un juramento de por medio, porque mucha gente le está dando credibilidad a algo que no es así. Entonces, por ejemplo, con nuestros jóvenes y nuestros niños hay que acostumbrarlos a que no mientan, ¿sí? Y hay que acostumbrarlos siempre a decir la verdad. Y ellos se acostumbran con cosas muy banales a ser mentirosos a veces. Por ejemplo, están utilizando la computadora para atender a clase, pero resulta que el chino se metió a YouTube y se puso a mirar tutoriales de cómo jugar, no sé, Minecraft, o se puso a mirar cómo jugar FIFA. Entonces, claro, el chino dice, no, yo no estoy jugando. Pero uno le dice, bueno, pero usted estaba atendiendo a la clase. Sí, sí, mira, aquí la tengo prendida, sí. Dígame la verdad, ¿usted estaba atendiendo a la clase o estaba mirando YouTube? ¿O estaba haciendo otra cosa distinta? Entonces ahí el niño tiene que ser también coherente en afirmar lo que está haciendo, porque es que esto también tiene consecuencias a futuro. Una persona que se acostumbra a decir mentiras y muchas mentiras, después no puede tener ni siquiera una vida sentimental buena. ¿Sí? Porque resulta que
y a veces, como el mismo catecismo lo dice, las mentiras pequeñas van abriendo la puerta a las más grandes. Entonces termina la persona volviéndose mitómano. ¿Alguien sabe qué es un mitómano? Que siempre dice mentiras. No es una persona que se cree las mismas mentiras. No, no, no. eh, Le voy a mentir. Claro, o sea, es que el mitómano sabe que está diciendo mentiras, ¿sí? Mario, Entonces, perdón, entonces quisiera decir algo. espérame, ya te doy la palabra, María. Entonces, el mitómano dice mentiras, ¿sí? Pero entonces no es que necesariamente siempre se lo crea, ¿sí? Sino que ya es un vicio. Y desde el aspecto psicológico es una patología, es igual que ¿cómo se llama? Como los cleptómanos, que se acostumbran tanto a coger, a agarrar lo que no es de ellos y a llevárselo, que ya hay un punto en que se cae en esa patología, en la cleptomía. Adelante, Mar, por favor. Que lo que quería decir con relación a las mentiras con los niños es que pienso yo, ¿no? No sé cómo lo ven los demás, pero hay que enseñarle a los niños que decir las mentiras tiene una ganancia, porque a veces cuando hay una actitud amenazada, una autoridad, ya sea el papá o un maestro, pues el niño va a tener mucho a decir como la verdad. Y pienso que se forma pues, como desde la experiencia de Dios. Cuando uno dice la verdad, también gana, o sea, se le reconoce error, porque seguramente hay algún error, pero se reconoce que está muy, muy bien. Me parece que es una manera muy pedagógica de educar a los niños, diciendo que ganó puntos al decir la verdad, o sea, reconocer esa manera de expresar la verdad. Sí, hay un aspecto lúdico a la hora de corregir. Entonces, si el papá siempre va con la cola en la mano, o la mamá va con la chancleta en la mano a decirle al niño que le diga la verdad, pues obvio que el peladito se va a acostumbrar a tener como un mecanismo de defensa y es a disfrazar la realidad o directamente a decir mentiras. ¿Mm? Entonces, en ese caso, conviene que si, por ejemplo, somos autoridades muy fuertes, nos aprendamos como a mitigar, a relajar un poquito en ese sentido, a calmar y hablar con mansedumbre y decirle al niño, oiga, dígame la verdad. Y esa estrategia que a veces las mamás utilizarán, mire, le estoy diciendo por las buenas, que usted está diciendo mentiras, va a ser peor de fuerte el castigo que le va a pasar. Pero entonces dígame ahorita que estoy hablando por las buenas. ¿Qué estaba haciendo? Dígame la verdad. Y se lo pido, le digo, por favor, le pido que por favor me diga, pero es para encontrar una solución a ese problema que usted tiene de ser tan distraído con el colegio. Es por su bien, el chino va a ceder. Cuando es un niño que todavía no tiene el uso de razón, pues tampoco hay que entablarse mucho aferrarse mucho en una discusión y entablar una discusión con él, porque en cierto modo el niño que todavía no tiene uso de razón obedece por la autoridad que los papás tienen, ¿sí? Entonces, y uno lo ve, pues yo lo veo con mis primitos, hay unos que todavía no son adolescentes, entonces uno les impone, uno dice, mire, dígame la verdad, ok, porque es que es así, yo soy el adulto, yo sé más que usted. Ah, no, sí estaba haciendo otra cosa. En cambio, el adolescente es un poco más difícil y con eso sí hay que utilizar esas estrategias. Listo. Incluso se puede felicitar a los niños, ¿no? En edad preescolar, felicitarlos y darle un pequeño premio porque dice la verdad. Y cuando se descubre que dice mentira, también debe haber un correctivo adecuado. Bueno, ahí eso esa depende. forma el niño. Ahí eso depende porque eso es una estrategia del conductismo. ¿Sí? Entonces el conductismo lo que busca es dar premios siempre que se hace el bien y generar castigos cuando se hace el mal. El problema es que cuando llega el premio, entonces el niño, ¿qué va a hacer? ¿Sí? Entonces, en ese caso, simplemente ya el premio que él recibe es la buena voluntad del papá o de la mamá, ¿sí? Porque también
los niños que están en la edad preescolar, como no tienen una noción de la realidad completa, entonces ellos creerán que porque hicieron algo malo y lo confesaron, entonces lo malo que hicieron lo van a poder seguir haciendo siempre y cuando lo confiesen. Entonces, no es tan recomendable esa estrategia, ¿sí? Y bueno, la razón la acabé de decir. Listo. En tercer lugar, está la mentira, que es todo falso testimonio, todo, sí, incluso fuera del juicio, que puede causar un perjuicio o daño. En cuarto lugar está la difamación o costumbre de hablar mal de los demás. Eso sí que es terrible, que puede revestir varias formas. Entonces, la primera es la calumnia. ¿Sí? Si en la ausencia del prójimo se dice algo falso de él, se le quita su fama y se aumentan o exageran sus faltas. Eso es la calumnia. La contumelia. Si se habla mal de alguien en su presencia. La detracción o la murmuración, que esa es como la más común. Si se manifiestan pecados o defectos ajenos sin justo motivo. De todas las difamaciones, la más grave es la de aquellos que hablan mal de la doctrina de la iglesia y de sus predicadores, y la de los que alaban a los maestros de malas doctrinas. Entonces, claro, si en la casa, si en nuestro ambiente social hay una costumbre de hablar mal de los sacerdotes o de la iglesia, hay que evitar ese tipo de conversaciones. De los sacerdotes uno no tendría que decir nada, menos de que sea algo súper conocido. Por ejemplo, Martín Lutero. Martín Lutero fue sacerdote, sí, fue sacerdote agustino. Y su herejía se hizo pública. Entonces, claro, pues ahí por más de que sea sacerdote, pero entonces estamos hablando en contra de su doctrina. O el otro lado, que a veces personas que lo que hacen es generar malas costumbres y lo que hace a veces la gente es alabarlas. Sí, entonces no, en esos casos también hay que alejarse de ese tipo de conversaciones o de grupos sociales. Y si uno es el que dirige, si uno tiene autoridad sobre las personas, decirlo directamente. De esto no conviene que hablemos por estas razones o cambiar el tema. También está como algo pernicioso el oír de buena gana a los difamadores en lugar de reprimirlos. Entonces, a veces ya sabemos que en el grupo de la universidad, del colegio o del trabajo, hay una persona que le gusta siempre hablar mal de los demás. Y entonces es como chisme, bueno, cuéntelo. Y a veces es gente que lo que hace es hablar mal de los demás o descubrir vicios vicios no, defectos que las otras personas tienen y que nadie tiene por qué saber. Entonces, en esos casos, sí, hay que tratar de ayudar a corregir a la persona si uno le tiene confianza, y si no, pues directamente alejarse. Sembrar chismes, discordias, divisiones y enemistades entre los hombres también es algo perniciosísimo. ¿Cuántas veces, por culpa de un mal comentario, no se han generado riñas que terminan a veces en heridas, en lesiones corporales y a veces hasta en la muerte? Y es por culpa de ese tipo de cosas. En algún momento una persona contaba una historia de algo que puede haber terminado en una tragedia, pero no terminó así. Y fue el caso de una persona que vio a dos jóvenes caminando cerca a un lago. Y resulta que ya era entrada la noche. Esta persona que los vio no sabía que estos dos jóvenes estaban caminando cerca al lago porque sus familias estaban reunidas y estaban juntas en vacaciones compartiendo una casa. Y que también cerca de ese lago estaban los adultos en una fogata hablando y también observando a los chicos. Resulta
que esta persona que observó a los dos jóvenes fue a hablar mal de ellos con el papá de la joven y a decirle pues que la había visto haciendo cosas indecorosas. Gracias a Dios este hombre fue un hombre muy prudente, es un hombre muy prudente porque está vivo, es un hombre muy prudente. Y entonces él le preguntó a la esposa, le preguntó, venga, ¿es cierto que le preguntó dónde está esta niña? Le dijo, no, está allí en el lago caminando con Pepito. ¿Y los papás de Pepito también saben? Sí, claro, mira, y ellos todos estamos acá mirando. Ah, ya. ¿Y todo el tiempo han estado caminando? Sí, sí, claro, han estado. Entonces después llamó a la hija y le preguntó, hija, ¿qué has estado haciendo? No, pues estuve caminando aquí con este personaje, estamos hablando de esto, esto y esto. Ah, ya. Bueno, listo. Esa anécdota la escuchó un padre y él decía, gracias a Dios, este hombre fue un hombre prudente que supo ir a las fuentes y no se dejó creer el chisme. Porque imagínense que el señor hubiera creído que esta niña estaba haciendo cosas indecorosas, inmediatamente este señor hubiera ido a armar un escándalo y a, no sé, a causar una tragedia por culpa de los comentarios de esta persona que estaba acostumbrada a decir mentiras, ¿sí? Entonces, muy probablemente esta persona que hizo ese comentario desde su adolescencia, desde su juventud, bueno, no sabemos desde cuándo, haya estado acostumbrada a este tipo de vicios, de formar la realidad. Entonces, por eso conviene que desde niños se les exija a que digan la verdad, ¿sí? Y aún más cuando se trata de la fama de las otras personas. Está el otro extremo, ¿sí? Porque aquí es la gente que habla mal de alguien, pero está el otro extremo, y el otro extremo es la adulación. ¿Qué es la adulación? Llenar como- como de Muchas halagos a otra persona. Como halagar, sí, exacto. Congraciarse con la gente de manera falsa. Es decir, es usar palabras halagadoras y elogiosas con el fin de conseguir algo. ¿Mm? Protección, dinero, honores. Los que obran de esa manera, aunque no hablen nunca mal del prójimo, le hacen, sin embargo, muchas veces daño. Porque, por ejemplo, el que se acostumbra a adular, a veces adula a personas que tienen pecados, que tienen comportamientos que no son buenos. Y como se acostumbran a adular para conseguir protección, dinero y honores, entonces incentivan a la persona adulada a que persevere en sus vicios. Y más grave, evidentemente, es que la adulación se ordena a veces a conseguir la muerte o la desgracia de la persona adulada. ¿Mm? Entonces, la peor de todas es el lenguaje de aquellas personas que son halagüeñas con el amigo gravemente enfermo y no lo motivan a que frecuente los sacramentos, ¿sí? Entonces, no sé, una persona que tiene una enfermedad terminal, un cáncer, bueno, no sé qué otro, bueno, un cáncer que ya está en su última etapa, porque hay cánceres que desde el inicio se pueden curar por medio de tratamientos químicos, o tengan otro tipo de enfermedades, ¿sí? O bueno, ya que estén con edad muy avanzada y con patologías muy fuertes. Hay que animar a estas personas a que frecuenten los sacramentos, ¿sí? No solamente porque la persona sonríe y diga, ah, yo soy bueno, es necesario muchas veces acercarse a la confesión, ¿no? Sobre todo cuando la persona está en peligro de muerte. Está otra forma de ir en contra de este mandamiento y son los libelos infamatorios. Libelos infamatorios, eso se entendía antes de, no sé, del año 2000, como toda esta serie de escritos que eran tipo folletos,
que ofendían y que denigraban de las personas. ¿Sí? Hoy en día ya no existen libelos, hoy en día existen memes, hoy en día existen tuitazos, hoy en día existen publicaciones en las redes sociales, ¿sí? Que muchas veces son infamatorios y ofensivos. Entonces, ¿hasta dónde llega China? Hasta cuando llegue a mis manos. O sea, la idea es que no se siga difundiendo eso. Con respecto a la enfermedad, pregunta Berta, que estás mencionando sobre la enfermedad, ¿el ocultar información es mentir? No, porque eso ya lo juzga el profesional que se dedica, por ejemplo, a la salud. Es el médico, que al enfermo no le dice porque prevé que va a causarle una depresión o que prevé que esa persona puede llegar a un suicidio, entonces le comenta a la familia y la familia ya sabrá cómo obrar. Igual ya hay protocolos que están establecidos para eso, ¿no? Por ejemplo, sí, sobre todo con los médicos. Hay, ya el otro tema es la familia. Por ejemplo, si la familia oculta la enfermedad a la persona que está a punto de morirse, ahí hay que mirar las circunstancias, hay que mirar el tiempo, el modo y el lugar. Hay que a veces utilizar los servicios de las clínicas y de los hospitales para que haya un psicólogo que vaya preparando a la persona para recibir la noticia de que le queda poco tiempo de vida. Si es una persona que tiene fe, algo así como Santa Teresa de Jesús, que decía que cada vez que pasa el tiempo nos acercamos a la eternidad, ella estaría muy contenta, ¿sí? O cualquier otra persona que le digan, mire, usted tiene un mes de vida. Esa persona, yo me imagino que si tiene fe, va a tratar de hacer obras de caridad, de hacer retiros espirituales, de confesarse, de ir a la Santa Misa, de hacer reparaciones por sus pecados, porque es que le queda un mes de vida. Pero si hay otro tipo de personas que no tienen fe, ahí eso conviene seguir los protocolos que existen para eso. Porque no es como de la información ya, de una, porque a veces la persona puede, lo que a veces se sabe, que puede terminar como en un suicidio o puede terminar en un problema psicológico como una depresión, ¿sí? Es eso. Después, estos engaños que se usan a menudo, ¿sí? Por broma o complacencia, entonces este tipo de personas que se la pasan haciendo mentiras por broma. Y siempre, y siempre, y siempre, y siempre. Entonces, ahí hay que distinguirla. Porque cuando ya se vuelve una costumbre, pasa lo del pastorcito mentiroso, que cuando diga la verdad no se le va a creer. Y además de eso, la persona pues pierde esa buena fama de ser veraz. Y el último es la simulación por palabras u obras, o la famosa hipocresía. Ay, pero es que el padre me dijo que yo tenía que saludar a esa persona que tan mal me cae. Uy, no me siento hipócrita. No, porque es que la hipocresía lo que conlleva es portarme bien con una persona para después yo clavarle el cuchillo por la espalda, ¿sí? Diciéndolo en términos como muy, muy coloquiales, ¿sí? Es decir, que ese tipo de personas que sonríen, que tienen como una careta de bondad hacia una persona, pero con el fin de dañarla después. Eso es hipocresía. Pero en el caso de una persona, ¿alguien se acuerda de la historia de Santa Teresita con la monja brava del convento? ¿Usted? ¿Cómo? Dice. Pues me parece que era como la superior, algo así que no se llevaban como muy bien y pues ella, creo que a ella tampoco le caía muy bien, pero pues ella de hecho la trataba mejor que a las demás, pues ofreciéndole eso a Dios. Claro, y en ese caso es hipocresía, que era la monja que era más cansona de todo el convento. Y era una monja que no se hacía querer absolutamente para nada.
Y Santa Teresita pues dice, bueno, pues yo voy a tratar de comportarme lo mejor posible con ella, de tal forma que ella no se dé cuenta que pues a mí también me cae mal, pero pues por amor a Dios voy a hacerlo. Resulta que esta monja, hacia el final de su vida, ella cree y está convencidísima que Santa Teresita le tenía un afecto tan grande que por eso la trataba tan bien. Y resulta que Santa Teresita decía, no, a mí también me caía mal, pero por amor a Dios yo la traté de tal forma que ella se sintiera bien. Sí. Entonces, fíjense la diferencia entre la hipocresía, que es esa simulación de palabras o obras, pero para causarle daño a otra persona o seguir, sí, con la ira o con el odio que se le tiene, o en este otro caso, que es aprender a soportar los defectos del prójimo. ¿No? Que a veces, no sé, a los católicos se nos puede acusar, es que usted es un hipócrita porque usted es la persona que le cae mal, la saluda bien. No, no es hipocresía porque yo no estoy hablando mal de la persona ni quiero que le pase nada malo, sino que pues yo no voy a devolver mal por mal. ¿No? Entonces, eso es para tenerlo en cuenta. Después, son las 8:25. Voy a hablarles de una cosa que se llama... ¿Ustedes han escuchado hablar de la eutrapelia? No, señor. ¿Alguien sabe qué es la eutrapelia? No, señor. No, nadie, pero sí es súper conocidísima la vieja Eutrape. Como el sano esparcimiento, la sana diversión en el momento adecuado. Exacto, es una virtud que regula la diversión. Y Santo Tomás de Aquino nos habla de ella en la Suma Teológica, en la Secunda Secunde, en el artículo 168. En la cuestión 168, artículo 4. Pero entonces, antes de pasar a hablar de eso, quiero terminar hablando sobre el aspecto afirmativo de este mandamiento, ¿sí? Entonces, hay unos deberes los que dicen justicia, y es que ellos son los únicos que pueden fungir como jueces. El resto de personas que no tenemos ninguna autoridad sobre alguien o no tenemos que ver por nuestra profesión sobre juicio respecto a alguien, nos tenemos que abstener. ¿Sí? Solamente los que están llamados a eso, las personas que son jueces, son los que tienen que conocer las sentencias sobre las personas en lo específico que les están pidiendo. Eso, los que son jueces deben ser en justicia y también acorde con la ley. Es algo que en el lenguaje mundano se llama el debido proceso, pero en el lenguaje cristiano se llama octavo mandamiento. Increíble, ¿no? La iglesia cómo ha inspirado y es increíble. Y por parte de los reos, pues está en decir la verdad cuando son interrogados y aprender a imitar a nuestro Señor, ¿sí? En aprender a hablar de tal forma que puedan dar gloria a Dios, los testigos también, y bueno, todos los otros servidores públicos. Además de ellos estamos pues todos los cristianos, que no solo porque, además de que el testimonio es como una prueba que se utiliza en diferentes ámbitos de los temas legales, dentro del ámbito católico, el juicio, pues como ya lo dijimos, es esa afirmación que hacemos de una persona, ¿sí? O de los hechos de una persona. ¿Mm? Entonces tenemos que acostumbrarnos siempre con la verdad. Entonces ahí viene el tema vuelvo y recuerdo, los jóvenes, ¿sí? Los niños, enseñar a decir siempre la verdad. Hay veces que los papás se vuelven cómplices de los hijos y les enseñan a decir mentiras. Y a veces mentiras que no tienen sentido. Entonces hay que evitar eso, como, ay, no le digamos al papá, digamos tal otra cosa. No, es el que
Ay, Mauricio, pero ¿y las sorpresas? Bueno, eso ya es otra cosa, porque es que cuando hay una sorpresa, uno hace un pacto con muchas personas, o bueno, a veces con pocas, pero justamente es para no descubrir un hecho que le va a ser revelado a la persona y que muchas veces es bueno, y a veces ni siquiera hay necesidad de decir mentiras. Con la sorpresa, por ejemplo, para un cumpleaños, para un aniversario, no sé, para homenajear a alguien. Ese tipo de cosas sí se pueden hacer, ¿sí? Pero entonces hay que mostrarle a los niños y a los jóvenes, y bueno, y nosotros, por ejemplo, no sé, los que están casados, aprender a ser muy transparentes los esposos con las esposas y viceversa. Porque si los dos se dieron el voto de confianza para firmar un contrato matrimonial y compartir el lecho, el techo y la mesa, también debe haber ese voto de confianza para que se compartan muchas cosas que a veces pues no conviene ni se le deben ocultar a la pareja, ¿sí? A los esposos. La fealdad y de la mentira y los males que ocasiona los podremos comprender cuando la Sagrada Escritura llama al demonio padre de la mentira. ¿Mm? Y por otra parte, los males que ocasiona. En efecto, la mentira hace que el hombre incurra en desgracia y en el odio de Dios, pues el Señor aborrece la lengua digo que forja embustes, ¿sí? Que forja embustes, perdón. Es que estoy tratando de traducir del latín, perdón. Eso está en Proverbios 6, Proverbios 6, 16. También hace que el hombre deshonre a Dios usando para maldecir a su prójimo la lengua con la que debería darle gloria a Dios. ¿Mm? También aquí podríamos, no sé, meter en este punto ese tipo, no sé, tipo como de dichos que a veces, no sé, buscan es como chistes y dichos que buscan generar es como la desconfianza en los demás, ¿sí? Por ejemplo, a veces hay dichos y chistes que se hacen, no sé, en contra del matrimonio o en contra de la iglesia. ¿Sí? Entonces, conviene que este tipo de cosas a raíz, o sea, del segundo mandamiento y de este también sean excluidas de nuestro lenguaje. También hay como unas refutaciones para los mentirosos. Entonces, por ejemplo, hay gente que dice, es lícito mentir en ocasiones oportunas, como lo hacen los hombres de experiencia. Entonces, la respuesta, ¿cuál es? Eso es sabiduría de la carne, que conduce a la muerte. Pues los que así obran en sus dificultades declaran que prefieren fundarse más en su propio juicio que confiarse en la divina providencia. Aprendan los fieles esas circunstancias a confiar a Dios y eviten la mentira. Pero es lícito mentir a quien le ha mentido a uno o lo ha engañado con embustes. La respuesta es, no es lícito vengarse devolviendo mal por mal. Y aunque lo ofrece mayor perjuicio, es el que nos causamos a nosotros mismos mintiendo, que el que pudiera habernos acusado o el que pudiera haber causado el prójimo. Hay otras personas que dicen, ay, pero es que uno miente porque esta miseria humana, esta debilidad humana. Entonces la respuesta es que hay que implorar la ayuda de Dios, justamente para no condescender en esa flaqueza de nuestra naturaleza humana. ¿Mm? Hay otros que dicen, ay, pero es que yo ya tengo la costumbre de mentir y así estoy y así me voy a quedar toda la vida. Entonces, hay que decirle a la persona, procure adquirir la costumbre contraria, porque si ya usted dice que tiene una costumbre, pues adquiere otra costumbre. Y justamente porque si se acostumbra a mentir, va a terminar en mentiras muy graves que no solo le van a hacer perder la paz del cuerpo, sino la paz del alma en la otra vida.
El otro, que es el que a veces dicen los niños, ay, pero es que los demás hacen lo mismo. Entonces la respuesta es, no se debe imitar a los malos, sino que se los debe reprender y corregir, lo cual no podremos hacer, nosotros perdemos nuestra autoridad haciendo uso de la mentira. A veces hay personas que dicen, ay, pero es que yo miento por utilidad, porque o si no, no compraría ni vendería con ventaja. Entonces, ante esa excusa se encuentra una acusación más grave, que es la de nuestro Señor, y es buscad primero el reino de Dios y todo lo demás se os dará por añadidura. ¿Listo? Entonces, bueno, si tienen alguna duda, pues yo qué sé, una pregunta secreta moral, pueden preguntarle a nuestros padrecitos, al padre Conte, al padre Bernardo, al padre Juliano y al padre Pablo, ¿sí? Si son cosas así, pues ya relacionadas pues de modo general con esta temática, la podremos aclarar. Pero entonces, lo que les quería hablar de la eutrapelia. De hecho, a ver, aquí en la suma, de hecho, esta charla me hizo abrir la suma teológica que hace tanto tiempo no abría. Señor, dime. Hola. Ah, bueno, listo. ¿Me están escuchando? Sí, señor. Listo. Listo. Entonces, la eutrapelia. Entonces, habíamos dicho que la eutrapelia es esta virtud que hace regular el juego y la diversión. Entonces, ya les dije que está en la suma teológica, en la secunda. Ustedes dirán, Mauricio, ¿pero qué es eso de secunda y cuestión 68 y qué artículo 4? Bueno, porque esa es la división que tiene la suma teológica. Está la primera pars, la segunda parte se divide en prima secunde y la segunda parte de la segunda, ¿sí? La primera parte de la segunda y la segunda parte de la segunda. Y está la tercia pars. Entonces, cada una de esas partes va a tener una temática específica. Por ejemplo, la tercia pars va a hablar de nuestro Señor. Entonces, si ustedes se animan a leer la suma teológica, anímense a leerla empezando por la tercera parte, porque de cierto modo es la más fácil de comprender, ¿sí? Entonces, ya que somos católicos, tradicionalistas, y que no solo nos quedamos con el conocimiento que escuchamos en los sermones, animémonos a leer la suma teológica y animémonos a leer la suma, sí, a leer los escritos de Santo Tomás de Aquino. Bueno, en este artículo que dice utrum in defecto, dice, se puede pecar por defecto en el juego. Y Santo Tomás de Aquino, citando al gran Aristóteles en la Ética Nicómaco, dice, ponit defectum in ludo esse vitiosum. Traducción, afirma que la falta de juego constituye un vicio. Afirma que la falta de juego constituye un vicio. Entonces, esto es bien interesante, ¿sí? Porque Aristóteles, cuando habla de la risa en el capítulo 8, en la Ética Nicómaco, en el libro 4, dice que hace que es la virtud que regida por la razón evita que caigamos en los extremos. Entonces, hay personas que llevando al exceso la manía de reír pasan por bufones, insípidos y modestos y molestos, ¿sí? Y son personas que se la pasan diciendo chistes que muchas veces lo que hacen es burlarse como de los defectos de las personas. Entonces, de hay personas que no utilizan la risa nunca para nada.
Entonces, Aristóteles ahí nos estaría hablando como de los que son como payasos maleducados. ¿Mm? Entonces, Séneca, ¿alguien sabe quién es Séneca? No, señor. Aristóteles sí saben quién es, ¿cierto? ¿O no? Sí, señor. Listo. Y Séneca, bueno, Séneca, aquí Mercedes Triana dice que Aristóteles fue un filósofo, sí. Fue uno de los 3 grandes filósofos de Grecia, ¿sí? Fue el que recogió todo el pensamiento de Sócrates y Platón y lo corrigió en cierto modo. Y Séneca es un moralista, podría decirse que sí, también un filósofo, pero romano. Perdón, Rosalba, ¿ibas a decir algo? Ay, no, es que me equivoqué. Perdón. No, tranquilo. Entonces, ellos, por ejemplo, Séneca tiene una cosa muy bonita, dice, te comportarás como sabio si sabes mostrarte afable sin perder respeto ante los demás. ¿Mm? Entonces, esto es importante porque es que a veces dentro de los ámbitos piadosos la gente cree que tiene que pasársela supremamente triste o con una actitud de víctima para poder mostrar que es una persona piadosa o que es una persona que... hay alguien que tiene el micrófono abierto. No sé si lo pudiese silenciar la persona que maneja la plataforma. Listo. Entonces, a veces están ese tipo como de pensamientos, ¿sí? De que hay que ser supremamente tristes o que uno tiene que estar completamente serio. Y pues aquí pensemos en nuestro Señor. Yo me imagino que nuestro Señor no se reiría a las carcajadas así de forma brusca y que tampoco sería el cansón que se la pasase burlándose de los defectos de los demás, como, no sé, burlándose de San Pedro, burlándose de San Juan, ¿no? O sea, yo me imagino que él también haría algún chiste y los apóstoles se reirían, ¿m? Pero siempre con afabilidad y en el momento que es, ¿sí? Eso hay que enseñarle a nuestros jóvenes, porque es una virtud que se regula con el tema de la prudencia, saber el cómo, cuándo y dónde. Entonces, si estamos en clase, pues el chiste hay que tratar de regularlo, ¿sí? Porque no es el momento para el chiste. La Eutrapelia también me dice que no es el momento para que yo esté jugando los videojuegos. ¿Mm? Y la Eutrapelia también me dice que no es el momento en que yo tenga encendido el reproductor de música escuchando, no sé, así sea música clásica, porque es el momento en que yo tengo que prestar atención a la clase. Ya la Eutrapelia me dirá en qué momento puedo escuchar la música, la Eutrapelia me dirá ya en qué momento tengo para hacer la broma, para hacer el chiste. ¿Mm? Entonces, Santo Tomás de Aquino, en esta cuestión, dice que la diversión es imprescindible para una buena vida, para una vida feliz y una vida sana, ¿sí? Entonces, si ustedes son papás que son un poquito serios, sus mercedes les va a tocar empezar a sonreír todos los días. Hoy diríamos que es una necesidad que los niños vean esa alegría que hay en la casa, ¿sí? Porque así como la fatiga, cuando ustedes están cansados, ¿qué buscan? Pues buscan un descanso. ¿Mm? Pero entonces el juego y la fiesta, dice Santo Tomás de Aquino, no lo estoy diciendo yo, constituyen un descanso necesario para el alma. Entonces, es bonito que en la casa el papá, la mamá, a veces hagan, no sé, juegos de palabras o que se reúnan a hacer juegos de mesa o que se reúnan con toda la familia a hacer como, no sé, un momento de diversión, pero entonces, ojo, está el tema de no faltar a la caridad burlándose de las otras personas, ¿sí? En el sentido de yo qué sé, de los defectos físicos, porque no todo el mundo puede recibir esas bromas de diferente forma,
de la misma forma, perdón. Todo el mundo lo recibe diferente. Entonces, por eso es bonito cuando a veces a uno le dicen, venga, yo como que estoy haciendo bromas, ¿le parece mal? Y uno, no, al contrario, chévere, ¿sí? Pero entonces uno debería tener, sí, esa bonita costumbre, ¿sí? De hacer el momento agradable, de darles una ocasión propicia a los hijos para que se sientan bien en la casa. ¿Por qué les estoy hablando de esto? La razón principal. Porque muchas veces los jóvenes y los niños, bueno, los adolescentes, cuando empiezan a conocer las distracciones del mundo, les parece mejor estar con los amigos que con la familia. Pero eso muchas veces puede suceder porque en la familia no hay ese ambiente como de cordialidad, ese ambiente de diversión sana, ¿sí? Ese ambiente donde a ellos también se los haga reír. ¿Mm? Entonces conviene hacer las bromas. Y bueno, de pronto si uno no es muy gracioso, si lastimosamente es que la verdad yo no, es que no me sale ni un chiste. Yo quiero contar un chiste y la gente cree que estoy contando es una anécdota. Entonces, en esos casos, conviene entonces hacer los juegos, ¿sí? Y lo que les decía acerca de los juegos de mesa, cosas que integren la familia. ¿Mm? Santo Tomás también habla de que esto está en los jóvenes, ¿sí? Y yo me acuerdo que en algún momento un sacerdote hablaba de que la juventud necesita este tipo de actividades sociales. Y por eso es que muchas veces las discotecas se llenan de jóvenes, porque ahí es donde encuentran esa necesidad de socialización con otros jóvenes y una socialización con la cual ellos pueden divertirse, ¿sí? Entonces la idea es que si van a buscar diversión, que sea una diversión como la que se les enseña en casa, ¿sí? A reírse, a utilizar el tiempo en el momento en que deben distraerse. Cita, para que la senectud no sea demasiado molesta, conviene tener presente lo siguiente: que la vida sea algo serio no significa que deba ser aburrida. Que la vida deba contar con momentos de diversión no significa que tenga que ser frívola, ¿sí? Entonces, esto es para decir que tenemos que ser alegres, bienhumorados, agradecidos y tenemos que hacer partícipes a los demás de ello. De esa forma vamos a lograr que en las familias haya como una cohesión, haya una unión, ¿sí? Porque no solo es reunirse a comer o solamente es reunirse como a mirar televisión, sino a sacar esa parte de humanidad. Bueno, me imagino que los que están acá no tienen la costumbre de reunirse a ver televisión todos los días, me imagino yo, ¿no? Por lo que están en el proyecto del colegio y pues ciertas prohibiciones respecto a las pantallas. Pero entonces hay que enseñar también los adultos a que hay momentos para el juego y eso hay que enseñárselo a los jóvenes y a los niños, ¿no? Que hay momentos en que ellos tienen que dedicarse a estudiar y otros momentos en los que ellos tienen que jugar. Les pregunto lo que una vez le preguntaron a Santo Domingo Sabio. Si yo estoy jugando fútbol, si estamos todos en un parque, supongamos que todos estamos de paseo en Melgar y estamos jugando fútbol, estamos ahí en una cancha y estamos ahí bajo el sol ardiente tomándonos una bebida fría y estamos en un momento de diversión, ¿no? Entonces yo les pregunto, ¿qué harían ustedes si se aparece nuestro Señor? Hola. Lo invito a jugar. Don Luis le invita a jugar. ¿O quién dijo eso? No entiendo, no sé quién lo dijo. Sí, sí, yo también lo invitaría a jugar y pues siguiendo porque en ese momento es de vida y digamos es lícita.
Exacto. De hecho, sí, así respondió Santo Domingo Sabio. Están jugando voleibol y le dicen a Santo Domingo, bueno, ¿y usted qué haría si se apareciera nuestro Señor? Entonces unos niños respondieron, no, yo me iría a la capilla a rezar. Otros, no, yo no me iría a la capilla porque Dios está acá. Entonces sacaría el rosario y me pondría a rezar. Y otro, no, yo no rezaría el rosario, yo me arrodillaría y me pondría a rezar. ¿Y tú, Domingo, qué harías? Yo seguiría jugando. Todo el mundo se esperaba cualquier respuesta menos esa, en la línea de lo que estaban diciendo los otros niños. Y le dicen, pero ¿y por qué, Domingo? ¿Por qué seguirías jugando? Pues es por lo que Dios me está mandando en este momento. Es el momento de recreación, pues me tengo que recrear y pues yo seguiría jugando. Y está buena la respuesta de Alonso, pues sí, yo le invitaría a jugar. Claro, es eso, entonces es lo de aprender lo de los momentos. Y es chévere, por ejemplo, hay familias donde uno ve que hay personas que tienen esa capacidad de alegrar los momentos. Y es bonito, es muy bonito. Si tenemos algún ejemplo cercano, tratemos de imitarlos, porque estas personas hacen que el ambiente se vuelva muy agradable y en el caso de que haya adolescentes, hacen que se vuelva muy atractivo, que se vuelva muy chévere estar con este tipo de personas. Y qué mejor que los papás sean así, ¿sí? Tampoco, ojo, lo que les dije en un momento, tampoco es volverse frívolos, de que vamos a rezar y entonces la burla y que vamos a comer y entonces la burla, no, tampoco. Y que vamos entonces a reírnos absolutamente de todo porque es que hay que reírnos por reír, no, o sea, hay momentos. ¿Sí? Pero entonces les quería hablar de esa virtud tan poco conocida, porque me imagino que muchos de ustedes no la habían escuchado hablar, ¿sí? La virtud de la eutrapelia, ¿sí? Entonces, Santo Tomás de Aquino dice que todo cuanto en el orden humano va contra la razón es vicioso. Ahora bien, va contra la razón el mostrarse oneroso, o sea, el mostrarse pesado, el mostrarse amargado para con los otros. Es decir, el no proporcionarles nada agradable e impedir los deleites de los otros. ¿Sí? Sobre ello dice Séneca, compórtate sabiamente, de modo que nadie te considere áspero ni te desprecie por vil. Pero pecar por defecto en el juego es un no proferir ni un chiste ni conseguir que los demás bromeen por el hecho de no aceptar ni siquiera los juegos moderados de los demás. Ay, es que queremos jugar uno, queremos jugar, no sé, parques. Ay, no, a mí no me hablen de eso. Aquí estoy muy cansado, yo no quiero escuchar nada de ruido. Bueno, pero por lo menos, no sé, hagamos no sé, algo, no sé, contemos historias, a ver, no, yo no quiero. ¿Sí? Y lo dice Santo Tomás, ¿sí? No es que yo me lo esté inventando. Los que así se comportan son duros y rústicos, según dice Aristóteles. Pero puesto que el juego es útil por el deleite y el descanso que proporciona, y el deleite no se busca por sí mismo en la vida humana, sino en orden a la acción, como dice en el capítulo 9 de la Ética Nicómaco Aristóteles, la falta de juego es menos viciosa que el exceso en el mismo. Por eso dice el filósofo que hay que tener pocos amigos para deleitarse, porque en la vida basta un poco de deleite con condimento, del mismo modo que un poco de sal es suficiente en la comida. Traducción, hay que enseñarle a nuestros jóvenes que no se trata de tener muchos amigos para la recocha, sino tener unos pocos con los cuales uno pueda sentir ese condimento de la vida, esa salecita que le hace sentir mejor al gusto la diversión. Y también que no es en todo momento, sino en los momentos que corresponden. Si estamos de vacaciones, bendito sea Dios, pero si estamos en clases, si estamos en temas que son necesarios la concentración, no. Listo. Hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta? No, señor. Bueno, perfecto. Listo.
Entonces, en vistas de que no hay preguntas, recemos y despidámonos entonces, estimados amigos. Bueno, entonces la conclusión de todo esto es que está este octavo mandamiento que nos manda a decir la verdad y nos prohíbe decir mentiras, ¿sí? Entonces nos prohíbe directamente la mentira, el falso testimonio y todo lo que pueda dañar la honra del prójimo, ¿sí? Pero entonces, como este mandamiento es tan amplio, para la próxima hablaríamos acerca de los deberes relativos a la verdad, ¿sí? Y sí, vamos a tocar unos temas que a veces la gente cree como que se puede utilizar a diestra y siniestra, como el tema de la restricción mental. Pero, bueno, y de hecho vamos a mirar un poquito eso. Y creo que ya la otra semana, con este mandamiento y con lo que habría que ver del 9º y 10º, ya acabamos ¿cómo se llama? El decálogo, ¿listo? Entonces, básicamente, eso sería lo que vamos a ver. ¿Alguien va a hablar? Sí, quería hacer una cuñita antes de eso. Ah, sí, sí. Vamos a unirnos ahora una vez finalice la charla, así que pido a todos los miembros de Prostitos que se mantengan en la reunión una vez finalice la charla para que discutamos los temas tan pendientes frente a cómo nos vamos esta semana. Gracias. Listo. Sí, sí, es importante. Por lo que hay todavía restricciones y, bueno, no sé, hay que arreglar cosas prácticas. Ah, bueno, y hoy miraríamos algo acerca del secreto, ¿sí? La obligación de guardar el secreto, ¿sí? Y los bienes relativos al honor. Y ya con eso hablamos un poquito, volvemos a acordar el 9º y 10º mandamiento, y saltaríamos a hablar sobre los mandamientos de la Santa Madre Iglesia. Yo creo que el otro fin de semana hablemos directamente de los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, sino en 15 días. ¿Listo? Bueno, estimados amigos, entonces vamos a rezar. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos, antes bien, dígnate escucharlas, oh Virgen piadosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. San José Artesano, ruega por nosotros. Santos Cecilia y San Luis Martán, rogad por nosotros. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, estimados amigos, feliz noche, que descansen y nos hablamos dentro de 8 días. Un fuerte abrazo. Y bueno, los que tienen que quedarse, quédense. Gracias, Mauricio. Gracias, Mauricio. Buenas noches a todos.